Amigos, nos da mucho gusto que ustedes nos estén otra vez viendo por Aula CB. Queremos darles gracias por el tiempo que ustedes se dan para poder escuchar este mensaje, la lección número 8. Así que le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes donde quiera que ustedes se encuentren. Así que también gracias por estar aquí, Marco, con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en tu programa favorito, Aula 7, que transmite mensajes para todo el planeta. Hemos llegado hasta lugares más remotos donde este programa ha crecido poderosamente, no porque seamos buenos ni profesionales, sino porque este ministerio está siendo dirigido por el Dios Todopoderoso y es por eso que hay éxito. Pero antes de iniciar queremos presentarte a nuestro colega que es Tony Chávez. Ya lo conoces. ¿Qué tal, Tony? Un placer, nuevamente. Qué lindo estar juntos otra vez. Hoy, como dice Carlos Sosa, la lección número 8. Y qué placer, qué privilegio poder llegar al repaso de esta lección número 8. Pero antes queremos invitarles para que siempre Habla Seven a la vanguardia con diferentes propuestas a través de las diferentes plataformas. Estamos invitándolos ahora para Aula Seven Radio. De 7:30 a 8:30 Pacífico estará transmitiendo ahora música amena, música agradable, cristiana, con mensaje edificador para cada uno de los que se sintonicen ahora con Aula 7 Radio de 7:30 a 8:30 Pacífico. Y con esto en mente yo quisiera invitarles al panel aquí a invitar a Dios, que sea Él el que nos ayude, que sea el que nos inspire al repasar esta lección. Les invito para que inclinen el rostro aparte de la oración. Cariñoso Padre, tal vez llegamos aquí asoleados, sin saber mucho qué hacer, pero queremos invitarte a ti para que tú seas el que acomode nuestros pensamientos, el que nos des las palabras, el que venga con ese tizón encendido, para que tú nos limpies, para que tú nos uses, que seamos solamente un canal, un instrumento, para que en tus manos podamos hacerlo mejor al presentar esta lección, Señor. Tu iglesia es la niña de tus ojos y no quisiéramos pasar por alto la importancia que tiene para ti, Señor. Queremos ponernos en tus manos. Te invitamos a ti, pues, para que, al igual que aquellos que nos están viendo, puedan sentir tu bendición y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué tal, amigo? Qué bueno que estás aquí con nosotros para poder estudiar esta lección hermosa. Ya es la número 8, la iglesia. Allá afuera en el mundo, cuando una persona escucha iglesia, lo único que le viene a la mente es vergüenza, es temor y piensa lo peor. Pero la iglesia, que está algo fundamentado en la Biblia, estamos hablando de que es un lugar donde Dios manifiesta su poder, donde Dios hace milagros y donde Dios envía mensajes para que el carácter, la persona, la mentalidad del ser humano pueda ser cambiada, que ha sido dañada. Y queremos entrar de lleno en la parte del domingo, el fundamento de la iglesia, Carlos. O sea, ¿qué mensaje les podemos enviar a nuestros amigos en esta parte? Bueno, en esta parte prácticamente la Biblia nos habla como el único fundamento, la piedra angular, que es Cristo Jesús. De ahí en fuera ningún apóstol, ningún discípulo puede llenar lo que Jesús llenó. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Deuteronomio, ahí nos da el capítulo 32, versículo 4, donde dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, ¿verdad? Ahora, si nosotros tuviéramos que aplicar esto en algún apóstol, Marco, en alguno, quien fuera, no necesariamente Pedro, no podríamos encontrar estos atributos que Jesús lo tuvo, que Jesús lo tiene y que Jesús los tendrá por la eternidad. Podemos encontrar estos atributos que a Jesús se le dio: perfección, justo, verdadero, recto y fiel. Primera de Juan, Marcos, si me permites, Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, en la Biblia, Marco, no se da opción para que un apóstol o cualquier discípulo
llene lo que Jesús llenó. Claro, es un poquito tal vez de un malentendido cuando se refieren el hecho de que Pedro sería el edificador de la iglesia. Si bien es cierto, Jesús habló con Pedro y le dio algunas instrucciones sobre cómo apacentar sus ovejas, nunca fue la intención de Jesús de decir que Pedro iba a ser el fundamento. El mismo Pedro lo corrige ahí en la parte de abajo del domingo, dice: el apóstol Pablo también utilizó el término Petra, refiriéndose a Cristo en Romanos 9:33. Declaró enfáticamente que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo mismo. Vemos como, yo creo que para la mayoría del que se apega a la palabra de Dios, no va a pensar que Jesús dejó a una persona, de alguna forma, no lo voy a llamar inconverso. Todavía tenía esos problemas Pedro, y todos lo sabemos. Claro, Cristo claro. Fue a la tumba, y Pedro todavía seguía siendo el mismo Pedro rebelde. Y eso, cuando vemos los defectos de Pedro, tenemos que entender que Pedro no pudo haber sido el fundamento por todos los defectos y todos los atributos que le vemos a Jesús. Él es el fundamento de la iglesia. Ya, eso es verdad, amigos. Y quiero leer un versículo que está en Efesios 2:20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está claro, Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia, porque la iglesia ha venido desde atrás. La primera iglesia que Jesús tuvo fue allá en el Edén, allá en el jardín. Adán y Eva fueron su principal iglesia, y obviamente Jesús fue el fundamento, y Pedro vino a surgir 4,000 años después. Entonces estamos mirando que eso no tiene valor bíblico, simplemente ha sido una mala interpretación, y ahora queremos corregir a nosotros mismos, y también queremos ayudarte para que podamos entender este mensaje que se ha malinterpretado, y que ahora mismo lo estamos aclarando con puntos de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y con eso queremos pasar a la siguiente parte, a la parte del lunes, la oración de Jesús por la unidad. Cari Sosa, qué mensaje, tremendo mensaje podemos hacer. Claro, tremendo mensaje, porque Jesús, Tony, está pidiendo, de hecho, por la unidad, sí, ¿verdad? Sí. Pero Él da ejemplo de cómo podemos llevar a cabo nosotros esa unidad. Marco, por nosotros mismos la unidad no la podemos llevar, ¿verdad? Él da ejemplo, así como el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Sí. También yo he rogado para que vosotros seáis uno en nosotros. Entonces, esto es lo primordial, agarrar el ejemplo para poder llevar a cabo la unidad en todos nosotros, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos, Tony, que la iglesia cuenta con diferentes clases de talentos y dones. Si estos talentos y dones los ponemos como cuerpo de Cristo, entonces nosotros podemos salir victoriosos en Jesús. Pero si no los ponemos, entonces viene la desunidad. Recuerden que el fundamento de la unidad es el amor. Y es aquí donde como pueblo podemos caer en el error de, a falta de amor, estamos viendo los defectos de los demás y criticándonos unos a otros. Yo aquí puse una nota, dice: la facilidad con que nos dejamos arrastrar por los impulsos y emociones, sin ni siquiera detenernos a pensar en las circunstancias. A Pedro y a Juan y la mayoría de los discípulos peleaban. ¿Quién sería el número uno? ¿Por qué? Ven, ahí sí. Se vio, Jesús vivió esa desunidad, y esa fue la familia de Jesús. Una aplicación que le puedo dar yo es nuestro hogar. ¿Cómo está la unidad de nuestro hogar? Correcto. ¿Cómo está la unidad en nuestro círculo de trabajo? Buscamos los defectos de los demás, estamos buscando conflictos unos con otros. Recuerden, el conflicto es el que crea problemas. Y Tony, permíteme, Tony, muchas de las veces queremos siempre nosotros tener la razón, cuando hay veces no la tenemos, ¿verdad? Entonces,
cuál es el ejemplo que yo estoy dando, cuál es la motivación que yo estoy dando para poder llevar o para poder tener la unidad que Jesús quiere que tengamos. Recuerden que si no tenemos humildad, la humildad es la que nos lleva a ser humildes, a tener esa unidad, a reconocer, a vernos como iguales a Dios. ¿Qué pasa cuando uno en la casa dice, aquí el que manda soy yo? Qué fácil es para nosotros como hombres llegar a decir esta palabra. Aquí el que manda soy yo, y si no te parece, la puerta está ancha. Es muy común, muy común. A veces entre muchachos llegamos a sentirnos más unos que otros, y es ahí donde hay desunidad. Sí. Perdón, y el fruto lo tenemos en muchos hogares. En muchos hogares el fruto lo tenemos. Los hijos, ¿dónde están? Después queremos que los hijos vuelvan a casa, pero ¿cómo vuelven a casa si nosotros mismos, con nuestras acciones, por nuestras palabras no correctas, los hicimos que se fuesen? Puntos importantes que aquí los teólogos han presentado y que estamos mirando un poquito más al contexto. La oración que Jesús hizo en Juan 17 la hizo cuando ya estaba a punto de ir a la cruz. Y testimonios dicen que cuando una persona está a punto de morir, lo que más resalta, lo que más habla a su familiar o quien esté ahí, fue lo que consideró más importante en la vida. Y estamos mirando que la esencia de la vida cristiana es la unidad. Jesús dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Qué más podemos hablar? La unidad es fundamental, es la esencia de la vida cristiana, y que podamos tomar el tiempo para poder rendirnos a Dios y poder hacer cosas importantes para la gloria y honor de Dios. Con esto queremos pasar a la parte del martes, la provisión de Cristo para la unidad. ¿Cuál es el ingrediente, el argumento que Jesús nos dejó para que esa unidad pueda ser realidad? Sí, la palabra de Dios en San Juan capítulo 17 y el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tony y Marco, mientras que no conozcamos a Jesús, nosotros no podremos nunca llevar a cabo la unidad en nosotros. Tenemos que conocer al dueño de la verdad. Ahora, esa verdad está escrita aquí en su palabra, ¿verdad? Aquí está escrita su palabra, la verdad. La palabra de Dios tiene un conjunto de creencias. Mientras que no estemos de acuerdo nosotros con estas creencias, por mucho conocimiento que nosotros tengamos en la palabra de Dios, no va a haber unidad. Sí, porque llegamos a sentir un conflicto unos con otros, y es ahí donde se muestra la desunidad. Pero aquí tú dices, Jesús, usaste el texto de Jesús, que dice, tu palabra es la verdad. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí vemos cómo Jesús dice mismo ahí en San Juan 14:20, dice, vosotros en mí y yo en vosotros. Si no tenemos esa conexión, uno de los problemas más graves en la sociedad es la falta de relación con Dios. Y yo le puse aquí el egoísmo, el orgullo, entorpecen el amor, porque nos une, porque no, el amor es el que nos une con Cristo. O sea, el orgullo y el egoísmo no, es lo opuesto al amor. Y eso es a veces lo que Jesús quiere, que tengamos amor los unos con los otros. Y es aquí donde nosotros, dice aquí, cuando aquellos que profesan creer la verdad sean santificados en la verdad, cuando dependan de Cristo, de su mansedumbre y humildad, entonces habrá unidad completa en la iglesia. ¿Vemos aquí? Correcto, y ahí está el punto. Ahí está el punto precisamente, Tony. Es que mira, dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Exacto. Por más que tú esfuerces, por más que quieras, por más que des una sonrisa, como decimos nosotros,
de oreja a oreja. Si no tienes a Jesús, Tony, si no tenemos a Jesús, entonces no tenemos, estamos dando algo aparente, apariencias. Dice aquí un pedacito de la lección, dice, la unidad en Jesús significa unidad en la palabra de Dios. Amén. Pone a Cristo Jesús primeramente, porque sin Él no puedes tener unidad, Marco. Ya, sin Él no podemos tener nada, pero hay otro versículo que dice, que contrarresta todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta parte la provisión más poderosa que Jesús nos dejó es el amor. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí estamos viendo que el amor es lo que trae la unidad, pero algo importante. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo principal que tengo que hacer es amarme a mí mismo, aceptarme, amarme, y entonces yo voy a poder amar a Carrizosa, a Tony y a todos mis hermanos y prójimos. Dice, este amor no es una emoción, el amor de Dios no es una emoción, no es un sentimiento, sino un principio viviente y permanece y que te lleva a la acción. Entonces el amor puede traer esa unidad, porque la Biblia dice, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Sí. Pero cuando el amor está aquí y allá, puede haber esa unidad que tanto anhelamos. Y de paso, es el sueño más glorioso que Dios quiere ver que se manifieste en su pueblo. Y con eso queremos pasar a la siguiente parte. La parte del miércoles, un gran obstáculo para la unidad. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos estorba para poder llegar? Aquí está la pimienta. Esta parte es muy corto para poder decir muchas cosas, ¿no? Pero dice aquí, no andarás chismeando entre tu pueblo. Híjole, qué tremendo, qué fuerte nos habla la palabra de Dios. Por eso, hermanos, por eso, amigos, que ustedes nos están viendo allá donde ustedes están, eso es importante quizás resaltar, o lo quiero resaltar. Esta parte es edificante. Piense usted en esto. Es edificante lo que estoy por decir. Es edificante lo que estoy por decir. Sería bueno que usted pensara donde usted nos está viendo. ¿Será de ayuda para aquellos lo que escuchen, lo que yo voy a hablar? ¿Será de ayuda? Porque será de beneficio. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces nosotros hacemos preguntas o comentarios, Tony, que no son edificantes, ni para ti, ni para los demás que nos están escuchando, ya sea a través de preguntas, Marco, o ya sea a través de comentarios. Por ejemplo, yo he escuchado, bueno, ¿de dónde viene Dios? ¿Qué pregunta? O sea, ¿qué pregunta? Yo no sé de dónde viene Dios. A mí esa pregunta no me edifica. No edifica a nadie. Lo que sí edifica, y lo que yo sí sé, es de que existe Dios, y que Dios nos amó tanto y que mandó a su Hijo para que por medio de Él muriese por mí y yo tuviera vida eterna. Esto es lo que a mí me edifica. Tony, ¿qué más después? Bueno, aquí, como bien lo mencionó Carrizosa, está emocionado Carrizosa, está emocionado. De verdad que, no, y es que está picante este asunto, es fuerte. ¿Cuántas de las veces tenemos conflictos unos con otros porque alguien se puso a hablar mal del otro, ¿no? Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Qué fuerte, qué fuerte. Y desafortunadamente Cristo lo vivió ahí, ¿eh? Cristo supo que unos andaban queriendo ser mejores que otros. Cristo, él conocía las intenciones de Judas. Cristo conocía las intenciones de Pedro. Y sin embargo, él fue paciente con ellos. Y lo sigue siendo con cada uno de nosotros. Tal vez ahí en nuestros hogares hay conflictos de esta índole. Que no nos calmamos, que no nos contenemos de decir de la manera menos sabia las cosas. Correcto. Ya el punto importante donde aquí puede resaltar
el orgullo, la vanagloria y muchas cosas, pero aquí está resaltando el chisme, el juzgar. Si vamos al principio podemos darnos cuenta que el chisme fue lo que trajo el pecado a este mundo. La serpiente antigua vino y le trajo un chisme a Eva. Eva sabía la verdad y el diablo viene con un chisme y dice, no morirás. Y por eso vino el pecado. Y quiero leer un versículo en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí tenemos que poner los ojos en Jesús. Tenemos que olvidarnos de los defectos de la gente. Tenemos que enfocarnos en Jesús. Porque nuestra persona se forma de lo que contemplamos, de lo que observamos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de todo lo que entra por nuestros 5 sentidos, es como edifica nuestra persona. Y si nos enfocamos 100% nuestra atención en Cristo, nos vamos a parecer cada día más a Cristo y amén, entonces amén, va a poder amén, ver amén. Esa unidad. Y con esto queremos pasar a la parte final. Está emocionante, pero el tiempo siempre aquí nos da, es el peor enemigo que tenemos. Y queremos pasar a la restauración de la unidad. Carezosa. Sí, también, de igual forma, ¿verdad? Pleitos, iras, unos con otros. Contiendas. ¿Verdad? Contiendas, unos con otros. Desafortunadamente, cuando el ego, cuando el orgullo, Tony, nos gana, entonces no nos deja ver más allá, más que mi propio yo. Sí. Y ese no fue el ejemplo de Jesús. Jesús, él dijo, por tanto, si trajeres tu presente. Es decir, mira, antes que vengas tú y me pidas que yo te perdone, tú debes de perdonar. ¿No es así lo que dice el Padre Nuestro? No dice, perdónanos como también nosotros perdonamos. Entonces, ¿sabe? Eso es importante, porque yo no puedo ir al cielo si yo no perdono. Si yo sé que hay algo contra mi hermano o contra mi prójimo, yo debo de ir con él. Ahora, claro, si yo no sé nada, no sé, Tony, no sé. Pero qué bueno que lo tocas así, porque la lección se presta. Sí, y de hecho, claro, todo este día, somos millones y millones que estamos estudiando esta misma lección. Ajá, sí. Y qué oportunidad tan maravillosa que provee Dios en este momento para que vayas con tu esposa, que es la más cercana, duermes con ella, y ¿cuántas veces la habrás ofendido? ¿Cómo se sentirá? Con tu amigo, con tu compañero de trabajo, con tu hermano. Dios nos llama, la propuesta de Jesús es esta: haz lo que tengas que hacer, pero ponte en paz con tus hermanos. Y aquí nos da 3 pasos. Yo creo que alguno de ustedes va a tocar. Sí, no, y yo quisiera tocar poquito, porque nos da 3 pasos con el propósito de que usted salve a su hermano, pero el beneficiado de todo esto, ¿sabe quién es? Es usted. Yo mismo. Soy yo mismo, sí, ¿verdad? Y yo debo de estar dispuesto el primer paso de ir a hablar con mi hermano con el propósito de ganarlo a Jesús. Si él no quiere, él dice, lleva a 2 o 3 testigos. Pero ¿sabe que esos 2 o 3 testigos podemos caer en llevar a 2 o 3 amigos que yo sé conmigo, que se van a poner de mi lado, pero Dios sabe, Dios conoce todas las cosas. Esos 2 o 3 testigos deben de ser personas que sean íntegras, sí, que no se compren ni se vendan. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermano, yo quiero cerrar con esto, ¿verdad? El siguiente paso es de que se traiga a la iglesia en caso de que no haya un reconocimiento. Sí, pero siempre es para redimir. Para redimir. No es con la intención de hacer un mal, no. Y yo creo que ya cuando vamos con la intención de hacer un mal, no, todo falló. Todo falló. No. Este principio no solamente es para la iglesia, este principio se puede aplicar en una escuela, en un trabajo, en el hogar, donde sea. Este principio es tan poderoso que puede. A veces las personas no pueden perdonar y cargan 10 años, 20 años con esa ofensa, ese ego que mata y que destruye y que te hace un miserable. Y por eso la Biblia dice, 2 Corintios 5, 18, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Este es el sueño de Dios.
Este es el plan de Dios, que pueda haber armonía y más que nada que pueda haber paz en el corazón de cada uno de nosotros, porque la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre de toda la angustia, de todas las preocupaciones, de toda la vanidad, y poder tener esa paz que todo mundo anhela y busca. Hay guerras, hay divisiones, hay contiendas, hay celos, mucha basura que nos está destruyendo el ser humano, y por eso Jesús trae este evangelio, el evangelio de la paz. ¿Queremos despedirnos, Tony? Bueno, nada, gracias a José, a ti, Marcos, por qué linda lección, qué lindo repaso, y siempre la invitación. Recuerden, 7:30, 8:30 Pacífico, Aula 7 Radio, para todos ustedes, a través de las diferentes plataformas, búsquenos. Recordemos esta linda lección para compartirla. No se quede con ella, por favor. Compártala con alguien, con su vecino, con su amigo, en el trabajo, donde sea, pero no se quede con ella, porque es una bendición. Háganle like.